Quizá para ir ya finalizando un poquito, me gustaría que habláramos, don Pepe, acerca de los noviazgos. Cuéntanos, ¿cómo era ser novia en aquel tiempo? ¿Cómo era? ¿Cómo te hacía? Antes pues como hoy, ¿verdad? Que con solo verme, ¿verdad? Ya bien luego, ¿verdad? ¿Bien luego? Sí, eso no es pasivo. Cuéntanos cómo era. Había algo que había que ir a serenotearla. Después de eso, ¿cómo se llama? Tenía que serenotearla. Sí, tenía que uno, pues, para tocarle la mano a una joven, ¿verdad? Había que tener un poco de cuidado. Entonces, poquito a poco. Luego, no como ahora. Al fin, ay, no, qué Dios. Entonces, hoy, ¿cómo se llama? Teníamos que llevar todo eso bien, porque uno sabe, ha vivido eso. Llegaba uno a cierto tiempo para poder hacer novio, algo así, ¿verdad? Que hoy en día no se ve eso. Hoy es bien difícil la situación, según uno observa. Así que, por lo menos a mí tengo algo más que decirle, pero hasta ahí. Pero cuéntame, ¿cómo era esto de la serenata? ¿Había aquí músicos reconocidos o cómo era la cosa? Sí, yo aprendí y cantaba, aprendí a tocar guitarra un poquito para la mañana, no, entonces, y salíamos a hacer una piada así. En la noche, en la madrugada. Sí, incluso, bueno, después de eso uno ya quedaba con aquello y los padres de familia de la hembra le daban la quita porque sabían que uno llegaba y le tocaba, entonces que ahí está tu fulano de tal, y le daba. Luego, después aprendí un poquito a tocar marimba y recuerdo que una vez llegué a la oficina de Antera en aquel tiempo, hoy claro, Telecom, entonces nos trajeron una pareja de guardias porque teníamos una costumbre ahí en la escuela, pero eso era bastante de escuela, había una marimba que llamaba Alba Tequila. Con eso salíamos a hacer notear a ciertas partes, cuando tocaba el día del maestro, el día del militar, algo así era. Entonces, y una vez, esa vez me recuerdo que era las 5 de la mañana ya, y el camarada lo habíamos llevado para acá, para el tubo. Y entonces andaba uno de los amigos de él, era el de apellido Rivera, un profesor que estuvo acá. Luego, vaya profesor, por usted lo voy a hacerle. Y lo soltaba, ya le dieron unos bolillos y ya. Así en esa forma, hasta una vez que nos echaron agua de llave, no me queda. Agua de riñones. Sí, algo así. Por eso de vejiga. Entonces, bueno, habían varias cositas que... O sea que era difícil. Ah, sí, seguro. Así como siempre se usaban cositas así. Pero uno siempre insistía que le pasara algo allí, pues, para poder conseguir algo con la ricota, algo así. Bueno, don Tobías, cuéntenos, ¿cómo era eso Oiga, cuando después de hacer mención sobre los estudios de aquellos tiempos, se llegó el tiempo en que claudicamos nosotros el tiempo de estudios y después toditos los alumnos eran conducidos a talleres de talabartería, hojalatería, carpintería, barbería. Por eso habían talleres o herrerías también, que era común aquí en San Pedro de Onoalco. Allí había muchos aprendices formándose su carrera, como es los artesanos obreros. En esa época, dice mi tío, le dice a mi papá, mándame el cipote, yo le voy a enseñar a coser. Lo que les quiero decir es de que, haciendo referencia, como dice don Pepito Castillo, sobre la cipota, en aquella época, si es posible, había que llorarle a una cipota para que le dijera que sí lo quería uno, ¿verdad? De lo contrario no había nada. Ahora no, qué bonito.
qué precioso sería vivir esta época en que no se lloraba para conseguir una muchacha. Ahora se consigue. Y si es posible, allá por la casa donde yo vivo veo las hipotas que le dicen a los varones: sos un maricón. Así las hembritas le dicen a uno. ¿Qué va a hacer? Soportar la opinión de las hipotas de este tiempo. Ahora, respecto a solicitar la mano de una novia de esta época, que por cierto ya no se acostumbra, porque ahorita, antes de contraer matrimonio, mejor se unen con su compañero. Ya el matrimonio ya está quedando fuera de... ¿Cómo se llama? El transporte de buses. Que era por 1942, por ahí así, aquí era bien difícil que vinieran. Todavía una camioneta que llamaba La Cola y otra que llamaba La Mercantil, pero las puras telas, ¿verdad? Había que hacerle ganas a eso en ese tiempo. Había que para irse para allá, para los pobladores, a veces había que irse aquí por los pueblos, por no tenía billetes, ¿verdad? Entonces eso era bien difícil. Los camiones, lo mismo para ir a traer la fruta, aquí por la antigua calle ¿cómo se llama? Del Cantón San Juan de Cepet, ahí en la antigua calle, y sacar esa bajada que allí, eso allí costaba que lo cambiando, como le digo, eso costaba que los camiones vinieran a esto. Entonces, la fruta costaba que la llevaran de acá. Luego había unas personas que antes la carretera no era allá donde está hoy, sino que iba a convertirse en Palestina, allí era. Entonces no había hasta los íbamos. Calle Vieja, no había de otra. Entonces allí íbamos a tomar el bus, el que se podía, porque eran bien escasos también, para que ruta. Entonces luego, ya le digo, acá en la población, no estaba ni el transporte. Allí por donde prácticamente la bajada esa, desapareció de los Sangueros, que allí se mató. Eso fue bastante después. Sí, de hecho tenemos acá toda una historia de accidentes. Sí, yo mismo, mire, los camiones, una vez me recuerdo yo que iban unos campeiros, unas señoras a vender allá, y todos se volaban hacia abajo, con de naranja ya toda pegada, porque era bien difícil allí, para bajar, para subir, que no se diga. Bueno, más o menos allí, de toda la palabra. Don Juan, es decir, lo de los novios, quería aportar algo usted, ¿cómo era eso? Cuéntenos. Aquí, gracias a Dios, que existieron buenos filarmónicos. Se dice que aquí el instrumento de la mandolina, que hoy ya no lo conocen los jóvenes, ¿verdad? Ni mucho menos los niños. Aquí habían buenos filarmónicos, habían de violín, de flauta. Un tío era el que de la flauta que tocaba en el Liceo Burgos. Aquí Pepe fue filarmónico en su tiempo, y él pues se daba cuenta de las serenatas y sus derivados del enojo de los suegros. Aquí hay algún personaje que le decían el sordo Ramón. Él adolecía de sordera, pero parcial profunda, y él tocaba la mandolina y unos valses que cuando se llegaba a la serenata allí, dado la melodía que se les llegaba a tocar allá a las muchachas, hasta los suegros se bajaban de su colerita que les daba, ¿verdad? Y se les olvidaba la represalia contra el serenatero. Hay cosas aquí que ya se fueron perdiendo, tradiciones, esos elementos que han... Aquí estaba hablando de los músicos, un violinista, don Teodorito Ventura, que él fue el que compuso un himno a San Pedro Nonualco, que es poco difundido, pero ahí está la grabación que él dejó.
Hay varios casos de los filarmónicos que existían en ese tiempo, que vivían por cerca abajo del rastro, un señor que ha entrado en edad, don Gustavito le decían, él tocaba la marimba y la esposa le acompañaba en los bajos, ¿verdad? Y solo le decía, él le citaba notas musicales y los dos se mantenían allí, pues, y grababan, ellos diviertan que se los solicitaban.